Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy nos acompaña la doctora Lilibet Leaño, ya es odontóloga, especialista en varios temas. Pero vamos a hablar hoy del desarrollo de los huesitos en los niños o en los bebés en cuanto a todo el tema maxilar. Si lo dije bien, doctora, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy vamos a hablar de todos los factores que intervienen en el crecimiento y en el proceso del crecimiento de los maxilares, de los huesos del cráneo y de la cara. Y cómo saber y cuándo identificar cuándo tenemos que intervenir para hacer un tratamiento. Doctora, hágale su proceso. No, ¿cuáles son los problemas? Bueno, si todo lo que pasa alrededor del crecimiento puede afectar el crecimiento para bien o para mal, entonces tenemos que saber que cuando vemos un bebé, que vemos un rostro, una carita muy redondeada, ¿sí o no? Y a la medida que va creciendo, ¿qué vamos a ver? Una medida muy alargada. Entonces quiere decir que hay huesitos de la cara que crecen de manera diferente según el ambiente, según cómo venga su deglución, masticación, fonación, el habla, o intervención de hablar que no sea funcional. Procesos como en el crecimiento, que coloquemos ortopedia, aún terminando el crecimiento cuando colocamos la ortodoncia, y cómo podemos canalizar ese crecimiento y riesgo genético, vemos a los papás y cómo se puede comportar esto en la cara de los niños. Todo esto lo intervenimos para que el crecimiento sea lo mejor posible, porque no todos responden exactamente igual, y además de eso, si hay o no hay que hacer tratamiento antes de que pueda suceder algo, pues que se queden los dientes o que no salgan los dientes correctamente. ¿Hasta qué edad hay crecimiento del cráneo o del maxilar en una persona? Bueno, cuando se nace, todos estos huesitos están divididos por unas suturas. Esas suturas se van cerrando a medida que pasa el tiempo. Hay huesitos que son canalizados. Quiere decir, es como ver un círculo. Yo veo un círculo chiquito y es un círculo. Y veo un círculo grande y sigue siendo un círculo, ¿sí o no? Pero eso se llama que es exactamente igual pequeño o grande. En los huesos del cráneo y de la cara no pasa eso. Hay huesos que pequeños son exactamente iguales, pero los huesos de la cara tienen una alometría. Quiere decir que no crecen exactamente igual, las proporciones, que cuando eran pequeños eran de una forma, y a medida que crecen va creciendo el maxilar de una forma, los maxilares de otra, y se van uniendo esas suturas. Es más, según todo lo que pasa ambiental, todo lo que pasa, como come el niño, hace que estos huesos se desarrollen de una forma o se desarrollen de otra forma. Y esto lo llamamos plasticidad. Y esa plasticidad en odontología la utilizamos para hacer tratamientos de ortopedia maxilar. Esa plasticidad es como coger plastilina e ir moldeando a la medida que necesitamos para que su rostro sea más simétrico y para que los dientes puedan ocupar el campo en el arco que necesitan. ¿Y eso cómo funciona eso para el desarrollo más adelante? Además, hay algunos elementos que pueden ayudar a que esto se haga de buena manera o no. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de la consulta? A la hora de la consulta, lo que más miramos es sexo, porque no es lo mismo metabólica ni en forma mujeres entre hombres. Entonces es una variable dicotómica, o es hombre o es mujer, y va a crecer así y su desarrollo va a llegar hasta esta edad. Y además de eso, población, porque no es lo mismo un indígena, un caucásico, un negroide, o sea, todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta, población y sexo sobre todo, y hábitos, o sea, todo el ambiente, para ver cómo va a crecer. Entonces, si vemos que estos huesitos de la cara son plásticos, ¿qué vamos a hacer en esto? Colocar unos disyuntores a veces cuando se necesita el espacio para que me abran esas suturas y crezca el maxilar. Cuando abrimos esas suturas, cuando colocamos un disyuntor, lo que tenemos que hacer que cuando se termina el tratamiento debe tener una retención de mínimo 3 a 4 meses para que eso funcione. Si se retira y no se hace nada, se devuelve el tratamiento para cualquier niño. Y este proceso debe hacerlo con asesoría de ortopedia y ortodoncia para que pueda triunfar este tratamiento. Mira que el paladar... Sí, usted está mostrando justamente que este cráneo, esa apertura ahí en la mitad de los dientes, en la parte superior de la mandíbula, ¿la tenemos? Sí, los dientes, sí, así se nace, y esta sutura se abre para que se forme huesito, y esta se va a ir cerrando en el proceso de crecimiento finalizando la adolescencia.
todo ese tiempo tenemos para este proceso. Claro que para mujeres termina más rápido que para los hombres, porque la mujer termina su crecimiento y el hombre se sigue robusteciendo. Y en ese proceso los hombres tienen más tiempo de arreglar esta anatomía que las mismas mujeres. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta hombre, mujer y edad, para ver cuándo intervenimos y además en el proceso de los picos de crecimiento, cuándo es la mejor forma de intervenir y qué es lo que hay que intervenir, porque a veces el maxilar superior crece mucho y el maxilar inferior se queda. Y sabemos que a la hora del nacimiento del maxilar inferior es un poquito más atrás para favorecer la lactancia materna. Por eso es que ellos pueden abrir y pueden llevar el seno para poder ejercer el proceso de lactancia materna. Y ese huesito va creciendo, va poniéndose como en forma a la altura del crecimiento de los demás huesos aproximadamente a los 6 meses. Y ahí comienza el proceso de crecimiento todos, pero cada hueso crece individualmente. Unos isométricos son los otros alométricos, pero eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. Nos preguntan aquí también por redes sociales que si a la hora del desarrollo de los bebés, eso también tiene que ver, y le preguntaba hace días también por el chupo, ¿esto influye también en la, digamos, en el crecimiento de la mandíbula? El chupo, cuando hablamos de chupo, los odontólogos decimos absolutamente no. ¿Por qué? Porque ese hábito que hace que este paladar, mire, voy a mostrarles, voy a desbaratar aquí un poquito, este paladar lo que hace es que sea, hundido, hundido, se hunda, porque cambia el lugar donde debe estar la lengua. La lengua siempre debe estar en descanso acá. Ok. En la parte En de descanso, arriba. en reposo, debe estar ahí. Cuando se pone el chupo, Aquí desciende, abajo. exactamente. Como desciende la lengua, entonces no está en el lugar y cambian muchos hábitos. Cambia el cambio de hábito de deglución, de masticación, de fonación. Esto varía muchísimas cosas. Entonces el chupo se dice absolutamente no. Pero hay estudios que dicen que los primeros 3 a 4 meses de vida, cuando se da la muerte súbita, que debe utilizarlo para evitarla. Entonces hay estudios que he leído que dicen esto, entonces que no se cree el hábito. Más bien lo voy a decir, digamos, siendo un poco laxa en eso, que no se cree el hábito y que no descienda la lengua, que no le cree el hábito, que no sea, enchúfele el chupo Sí, para de que una. no llore, póngale, no, sino que sea, digamos que espontáneo. Sí, no cuando sé. sea necesario, Sí, muy necesario. muy necesario. Doctora, hablemos de las personas que tienen accidentes. Generalmente la mandíbula es una región del rostro muy vulnerable De las que a más sufren. fracturas. La gente se cae y donde primero tenemos lesiones es en la mandíbula. ¿Ustedes cómo hacen esa rehabilitación de esos pacientes? Bueno, hay pacientes, sobre todo los pacientes no sobre la cara, sobre los maxilar superior, sino los golpes que se dan en el maxilar inferior. Y esto influye mucho en la articulación temporomandibular. Cuando influye en el proceso de la articulación, hay que hacer tratamiento y según la fractura, según cómo haya sido el golpe, si es unilateral, bilateral o de frente, hay que analizar muy bien. ¿Y cómo lo analizamos? Con radiografías. ¿Y cómo analizamos la articulación? Con una resonancia magnética, boca abierta, boca cerrada, a ver cómo se está comportando el disco articular. Pero en realidad de cada persona es totalmente diferente. Muchas personas han tenido golpes en su mandíbula y no se rehabilitan. ¿Qué puede pasar esto con el tiempo? Pues que se degenere la articulación, terminar en una osteoartrosis, pero depende el diagnóstico después del trauma para ver qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las consecuencias, porque siempre consecuencias hay, ¿no? Esto, los odontólogos no hacemos magia, rehabilitado, no. Eso, el descuido lleva muchos años de descuido para que lleguen a un proceso de un tratamiento odontológico. Ese descuido no lo podemos arreglar en 3 a 4 citas, es más, nunca se arregla porque el diente está diseñado para durar toda la vida, pero los procesos restaurativos, odontológicos, materiales, todo eso, sí son de tiempo pertinente. Esto durará tantos años y lo tendrá que cambiar. Y cada día, pues será como el rodadero restaurativo. Calcita, incrustación, corona, implante y sin dientes. Doctora, entonces uno los debe cuidar. Claro, ¿y cómo hacemos para...? Bueno, sí, hay que cuidar los dientes, el cepillado ya, pero como para que no se nos vaya a deteriorar la mandíbula, ejercicios en la casa, no sé, No. o solamente con el cepillado, o ahí no hay nada que hacer. El cuidado es la buena función.
Si tenemos una, por ejemplo, una deglución no funcional, antes se decía deglución atípica, ahora es no funcional, así no funciona. Toca educarla, no reeducarla porque nunca estuvo educada. Entonces, hay que educar todos estos procesos que de verdad que nos mantienen vivos. Deglución, masticación, comer, hablar, nos mantienen vivos. Esto lo que hace es que tenemos que educarlo muy bien para que nuestros maxilares tengan la mejor forma. Y cuando tenemos ya controlado el crecimiento y el desarrollo, podemos ir a alineación dental. Una cosa es la ortopedia, que va enfocada en los huesos, y otra cosa es la ortodoncia, que va enfocada en los dientes. La ortodoncia no me hace ortopedia y la ortopedia no me hace ortodoncia. No es que uno le coloquen el aparato y le dice la mamá, doctora, pero yo todavía le veo torcidos los dientes al niño. Entonces, no. El proceso de esto era el crecimiento, la plasticidad de esos huesitos de la cara, volverlos de la manera que queremos, y el proceso de ortodoncia ya es otra cosa, y es correr los dientes. Doctora, entregamos unas recomendaciones finales para todas las personas que nos ven a esta hora. Usted hablaba de algunas prácticas en la masticación, en el hábito que no están bien hechas. ¿Qué es lo que uno hace mal para poderlo corregir? Y entregue recomendaciones generales para que la gente se pueda rehabilitar. 1. Deglución. La deglución que no sea sellando con la lengua. Hay que fijarse muy bien. ¿Y quién ve ese proceso? Fonoaudiología. Masticación, educar la masticación. ¿Cómo se hace la masticación? Cortar bilateral y pasar de la misma forma que estamos hablando de la deglución. Fonación. Si la fonación no está bien, si yo hablo y estoy tocando los dientes, pues eso hace que los dientes tengan un proceso de movimiento diferente, y eso hace, pues obviamente, que cambie la cara. Todo lo que pasa alrededor cuando estamos creciendo va a influir en la forma de la cara. Hay que consultar. No podría decir todas las cosas, pero por eso es que el proceso es interdisciplinario y transdisciplinario. Fonoaudiología, otorrinolaringología, obviamente gastro, porque influye mucho en la salud de la boca, odontología, ortopedia, todo esto para que el crecimiento y el desarrollo se den muy bien. Bien, doctora, pues muchísimas gracias. Ahí están todas las recomendaciones para que no lleguemos hasta un punto de que el odontólogo tenga que hacer algo parecido a la magia para poder estar muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctora.